Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, ¿cómo te va, Germán? Buen día, bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Primera precisión, Videgain y no Videgain. Exactamente. en Chile te bautizaban bastante, ¿no? En Chile es Videgain, pero acá Videgain. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, hay muchas cosas sobre las cuales yo quisiera conversar contigo hoy. Una de ellas está motivada en lo que acaba de ocurrir en España. España acaba de cambiar su presidente. Sí. Un presidente además que había pasado por pruebas de fuego, ¿no? Porque estaba al frente de un partido en un momento de una crisis económica muy grande que obligó a hacer ajustes. Sobrevinieron dos elecciones que costó, bueno, en la primera de hecho no se pudo, en la segunda costó muchísimo formar gobierno, pero en las dos elecciones, si bien su partido y su candidatura no habían tenido votos suficientes, convengamos que había sido el partido de la candidatura que más votos tuvo. Sin duda. Y a mí, que yo desde la perspectiva, lo quiero decir también, ideológica, no tengo tanta simpatía, porque identifico al PP como un partido de derechas, como le gusta decir la española, y yo tengo menos cercanía con la derecha. Igual no confundo derecha con autoritarismo. ¿Está claro? Que en España se pueden confundir por momentos. Mirá. Pero en todo caso yo decía, y lo dije acá, me acuerdo, conversando con más de uno, bueno, loco, tienen la mayoría de los votos, ¿no? Y sin embargo cae, no por elecciones, cae por otro instrumento constitucional. Lo que ha motivado que acá algo dice, los que se enojaban cuando sacaron a Dima del gobierno, ¿por qué no dicen ahora, no? Una especie de amalgama. Sí, que a mí me parece que igual está lindo para ver si crecemos todos en conocimiento y en datos. La primera cosa que quiero preguntarte es, si pudieras hacernos el cuentito, ¿qué fue, desde la perspectiva histórica, noticiosa, pero también académica, qué fue lo que ocurrió en España? Bien, Alejandro, en lo que señalabas hay un montón de cosas, ¿no? Lo que pasó fue, y hoy en día hay noticias más frescas aún. Sí, claro. Lo que pasó fue que el Parlamento español, de las Cortes Generales, en particular la Cámara de Diputados, impulsaron una moción de censura contra el presidente, bien, Mariano Rajoy. Esto implica que cayó, bien, y fue suplantado por Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE o PSOE, como es conocido habitualmente. Difiere esto mucho del caso de Dilma en Brasil. ¿Y por qué difiere y por qué nos confundimos? Difiere porque estamos hablando de un régimen institucional completamente distinto a los presidencialismos que conocemos en Latinoamérica. Bien, estamos hablando de parlamentarismo. La primera cosa que hay que decir, si tenés ganas de comparar, es esta que acabas de señalar. Claro, eso es muy importante, porque en los presidencialismos existen algunas figuras para que caigan eventualmente, ¿no? Los jefes de gobierno, que son a la vez jefe de Estado, y esa es una de las peculiaridades del presidencialismo. El jefe de Estado y jefe de gobierno es la misma persona, pero son figuras muy excepcionales y muy traumáticas, como el impeachment, conocido como juicio político, ¿no? Donde entran consideraciones de corte muy político, como lo señala su nombre, y generan situaciones traumáticas, como son los que conocemos en Latinoamérica, en Ecuador, reiteradas veces, lo que pasó con De la Rúa, lo que pasó recientemente en Brasil. En los parlamentarismos, lo que tenemos es que las figuras del jefe de Estado y jefe de gobierno están separadas, para comenzar. Jefe de Estado, ¿qué se entiende? Bueno, cuando es una monarquía, como el caso español, bueno, el jefe de Estado es el rey o la reina, como Inglaterra. ¿Qué es lo que hace? Representa la unidad de la nación, tiene roles protocolares y algunos roles institucionales, pero muy disminuidos a medida que fue avanzando la democratización de estos países. Perdón, lo que también propicia otra confusión, hace poco compartíamos opiniones con un oyente, en el entendido de que creer que la monarquía no puede ser democrática. No es republicana, pero sí es democrática. Exactamente, esa es una precisión también importante. No es republicana, ese debate está en España, ¿bien? Claro. Pero vaya si es una monarquía constitucional y hoy en día es una democracia monárquica. Pero yo qué sé, a nosotros que tanto nos deslumbra Suecia, a veces nos olvidamos que en Suecia hay un señor que es un rey, ¿no es cierto? Pasa que como han sido desplazados a roles muchas veces solamente protocolares,
ese debate a veces queda soslayado, pero tiene implicancias muy fuertes. Pero nadie se podría... Uno puede decir, mire, estoy en contra de cualquier forma monárquica, con todo derecho. Sí. Más no podría decir... quiero que no exista la monarquía porque no hay democracia en esa nación. Eso sería un error, ¿no? Sería un error, pero bueno, uno podría decir las monarquías tienen intrínsecamente componentes jerárquicos que van contra los principios democráticos básicos. Está bien, entonces ahí es su génesis. Es su génesis, ¿bien? Claro. Porque es un tema donde no se accede por votos ni méritos, sino por nación. Perfecto. Pero entonces, volviendo al hilo anterior, ¿no? Decíamos, en los presidencialismos, los presidentes, las presidentas son jefe de Estado y jefe de gobierno. Representan al Estado frente a otras potencias, a otros países extranjeros, tienen roles protocolares muchas veces, esto es jefe de Estado, pero el presidente también es el jefe de gobierno, es el que dirige la administración, el que dirige el que selecciona a los ministros, el que lleva adelante la política de gobierno. Entendido. En los parlamentarismos, el caso que nos atañe hoy, que es por ejemplo el caso español, que es la mayoría de Europa, ¿no es Europa cierto? Es parlamentarista, básicamente. Lo de Francia está a mitad de camino, ¿no? Semipresidencialismo, semiparlamentarismo según la escuela que se mire, pero está a mitad de camino. Entonces, ¿qué pasa en España? Tenemos un presidente hoy en día, que es el jefe de Estado, y luego tenemos un jefe de gobierno, que en el caso español, y esto es por lo cual mucha gente se confunde, se llama presidente. Habitualmente es primer ministro. Bien, entonces, al escuchar presidente, uno dice, bueno, es un presidencialismo. No, es un parlamentarismo. En el caso español, por razones de su propia historia, se llama presidente. Bueno, pero allá la princesa se le dice infanta y es princesa. Exacto, son peculiaridades locales, pero para entenderlo teóricamente, si se quiere, lo que cayó fue el equivalente a un primer ministro en cualquier parlamentarismo. Como en Italia ocurre cada media hora. Exactamente. Italia es un caso de parlamentarismo extremadamente inestable. Sí. Cambian cada año y medio, proporcional, así sacando un promedio muy rápido, lo cual es muy peculiar. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué pasó en España? Tuvimos estas dos elecciones, 2015-2016, que vos señalaste, donde nos emergieron mayorías claras en el Parlamento. Y en el parlamentarismo la peculiaridad es esta: el primer ministro es el jefe de gobierno y el primer ministro no es votado directamente por la población. Otra diferencia con los presidencialismos. Uno vota un parlamento, partidos políticos, y estos indirectamente seleccionan dentro del parlamento quién será el primer ministro, en el caso español, el presidente. Bueno, en 2015 se hicieron elecciones y surgieron fuerzas políticas que desestabilizaron, si se quiere, que cambiaron, disputaron el tradicional bipartidismo más algunos partidos nacionalistas que caracterizaron a España históricamente, o sea, el PSOE, el PP, más nacionalismo catalán, vasco y otros que hacen mover la balanza, pero gubernamentalmente siempre gobernaban el PSOE o el PP, y tenemos que emerge Podemos y Ciudadanos, dos fuerzas. Por derecha y por izquierda, por derecha, ¿no? Y por izquierda, que vienen como a renovar la política, si se quiere, con propuestas que se reclaman renovadoras, ¿no? Más modernas, etcétera. Entonces, frente a ese parlamento muy dividido, aparte de los nacionalismos regionales, autonómicos, teníamos 4 partidos nacionales con peso importante, no se logró generar la mayoría que es necesaria para nombrar al primer ministro, en este caso el presidente. Entonces, después de 2 meses, que no sé exactamente la normativa española, después de un tiempo que asume esa legislatura, si no se logra generar una mayoría, o sea, generar un gobierno, el jefe de Estado, es el rey, llama nuevas elecciones. Ahí se llamó nuevamente las elecciones en 2016, y en ese momento, de vuelta a una situación resultados muy dividida, muy parecidos, ¿no? Y en ese contexto, no vamos a entrar ahí en detalle, pero el PSOE se abstiene y el PP, junto a Ciudadanos y otras fuerzas menores, eligen a Rajoy nuevamente presidente. Él venía del 2011. Con Podemos en contra, ¿verdad? Con Podemos totalmente en contra, votando en contra. Digamos, el gesto político decisivo fue que el PSOE, si bien no vota por PP, se abstiene y deja que pase esa mayoría. Que era una mayoría endeble. Entonces, esto es importante para entender. Tenemos entonces un parlamento, una Cámara de Diputados en particular, bastante dividida, con una mayoría frágil, y esto nos va a permitir entender lo que pasa hoy, lo que pasó la semana pasada. En un momento donde además el presupuesto acababa de ser votado, claro, ¿no? Era un éxito para el PP. El presupuesto es un gol en cualquier gobierno, ¿no? Votar el presupuesto siempre, y mucho más cuando no tenés mayoría, ¿no? Mira, si hay que ponerle un adjetivo a esto, es inesperado. O sea, como tú comentabas, a mí me tocó estar en España en ese momento, nadie hablaba de esto. Del día a la mañana aparece esta posibilidad, en base a un fallo de la justicia, en base a una movida muy rápida del PSOE de proponer esta moción de censura, que ahora podemos analizar un poco. ¿Lo vemos luego de la pausa? Bien. ¿Te parece? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Germán Videgain para que nos ayude a entender en clave política, en clave de conocimiento, qué es lo que ocurrió en España, cuáles son las razones que provocaron lo que está ocurriendo hoy y qué podemos esperar de aquí en más. En todo caso, esta es información nueva. Rajoy anunció su dimisión como líder del PP, es decir, ya no es el líder del Partido Popular, y deja en manos de su sucesor la renovación de la formación. Me parece un tema también interesante,
para que por lo menos tenerlo como perspectiva nosotros, donde los asuntos vinculados a la renovación también están tan ubicados en primera línea de discusión, ¿verdad? Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con Germán Videgain a propósito, doctor en ciencia política, investigador y docente, a propósito de lo que está ocurriendo en España, lo que ocurrió en España. Primera cosa, entonces el gobierno del PP, a pesar de una crisis económica, que igual ya mostraba señales de recuperación, logra aprobar un presupuesto con un parlamento en minoría, porque no tiene fuerzas propias, ¿verdad? Es decir, logra aprobar un presupuesto. Eso es un triunfo en cualquier lugar con presidencialismo, ¿no? Logra aprobarlo y sin embargo de sopetón le cae esto. Cae el mazazo. ¿Qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué termina pasando que se tiene que ir Mariano Rajoy? Bien, hay un fallo de la justicia. Eso es el detonante, digamos. Lo que marca el momento en que se precipita todo. ¿Por qué? En lo que veníamos hablando, ¿no? De la dificultad de las elecciones, todo esto iba en paralelo de una investigación judicial que venía el 2008-2009 sobre presuntos actos de corrupción del Partido Popular, el partido de gobierno, el partido de Rajoy. ¿Bien? Y siempre hubo una negación rotunda del PP respecto a esto, ¿no? Incluso en algún momento Rajoy indicó: esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP, ¿no? Acá estuvo involucrado en un comienzo Baltasar Garzón, que recuerden que en un momento manda a hacer escuchas a presos por esta causa y entonces él mismo es removido de la justicia porque viene un proceso contra él. Ahora Baltasar Garzón tiene, si lo buscan en los medios, va a estar dando su versión sobre esto, porque siente que hubo cierto resarcimiento, si se quiere, de la situación. Como que la historia le lo fue dando absolvió. la razón, exactamente. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hace cuestión de, hará 9 días, ¿no? El fallo del caso Gürtel, ¿bien? Es tajante. Es tajante al punto de que el mismo Partido Popular es condenado. Ahí está. Esa es no una solamente cosa que... personeros del Partido Popular, o sea, tenemos diputados, concejales, pero incluso el tesorero del Partido Popular, bajo Rajoy como presidente del Partido Popular, es condenado por la existencia de una caja B. Es decir, a ver, para que la gente entienda, el Partido Popular sistemáticamente incurrió en actos de corrupción, de financiamiento para financiar ilegal. su partido, y por lo tanto sus campañas, esta nueva práctica que parece que es la que el político corrupto ese que roba para sí, para tener una mejor vida él y sus hijos, con piscinas, con viajes, con alcohol, droga y mujeres, eso parece que está de modé, ¿no? Bueno, acá hay de todo, o sea, en este caso hay de todo. Está la caja B del partido, que es para financiamiento, pero también hay pagos, sobornos sistemáticos a personeros a nivel privado también. Entonces acá tenemos el combo total, digamos, la antigua corrupción, la nueva corrupción como financiamiento de campaña, y el fallo es tajante. O sea, les leo si les parece, un parrafito de la sentencia. Lo que dictamina la justicia es que hay, y acá cito, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, todos los niveles de gobierno, sigo con la cita, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del PP, del Partido Popular. Entonces, esta es la situación que desencadena todo. Esto que se había negado del PP, bueno, caen más de 350 años de condena, de prisión, a las distintas personas juzgadas. Sí, porque son una lista casi interminable, ¿no? 29 condenados de 37 acusados. Bien, entonces, la escucha se preguntará: ¿por qué caso Gürtel? Empecemos. La figura más importante es Correa de apellido. Gürtel es en alemán, claro, Correa cinturón. Correa como sinónimo de cinturón, como cinto, ¿verdad? Exacto. Como cinto nuestro. Ese fue el nombre que le pusieron a nivel policial, digamos, en la investigación. Este fallo va hasta 2004 nomás. Es tanta la evidencia que hay que la justicia dividió en dos. Esto dijo 2004-2008, vemos después. Porque no les dan, hace 10 años que están investigando, y es tanta la información que hay que dividieron en dos. Entendido. Entonces, frente a esto, el PSOE hace este pedido de moción de censura. Rajoy no está entre la lista de los nombres, ¿no? No está entre la lista de los nombres, pero el fallo dice que, bueno, fue el primer presidente en democracia española post-Franco que fue citado como testimonio, ¿no? En el caso para que diera su visión, y el fallo dice que la versión de Rajoy es inverosímil. Claro. Entonces su credibilidad, ¿por qué? Porque él fue, en este periodo, él fue presidente del Partido Popular, fue ministro del gobierno de Aznar. Esto, en realidad, esta maquinaria fue más que nada con Aznar, siguió algún tiempo después, parece, con Rajoy. Entonces, él
manifestó, parece, en el juicio, total desconocimiento y negación de todos estos hechos. Entonces la sentencia dice que es inverosímil, e incluso acá también está involucrado el tesorero del PP bajo Rajoy. En alguno de sus registros personales, digamos, de la famosa caja B, que es lo que se habla ahora en España, aparece M. Rajoy. Por eso es que cuando uno mira los debates en la Cámara de Diputados española, va a encontrar que, por ejemplo, Pablo Iglesias de Podemos habla todo el tiempo de M. Rajoy, no de Mariano Rajoy. Claro, bueno, es un guiño. Es un guiño, un claro. guiño esto de, bueno, Una ¿quién picardía. es M. Rajoy que aparece ahí consignado? Ajá. Entonces, hay algo sí. que nos asombra a nosotros, a nuestros ojos, incluso por las leyes vigentes, que el partido como tal resulta condenado, ¿no? Claro. Acá en el ámbito penal uruguayo son las personas las potencialmente condenadas y nunca las instituciones, ¿verdad? Esta es una peculiaridad del sistema Sí, español. sí, de las leyes vigentes en España. Y de hecho es condenado como beneficiario a título lucrativo. El fallo lo que dice es, no es necesariamente el partido elector, pero se beneficia, y como hay tantas figuras del partido, o sea, porque tenemos tesoreros, diputados, se asume que obviamente hay una responsabilidad. De hecho hay una multa contra el partido de 250.000 euros. Cae el fallo en un buen momento, digamos, para el partido, ¿verdad? Claro, me refiero políticamente. Ahora, este fallo no necesariamente era sinónimo a, bueno, te tenés que ir. A ver, acá tenemos temas de consideración ética, moral, temas de consideración estrictamente política. Si el PP hubiera tenido una mayoría propia en el Parlamento, la moción de censura no hubiera avanzado. No prospera, claro. Por eso que era importante el contexto que damos previamente de que es un Parlamento dividido. Bien, entonces si el PSOE con un partido logra... de gobierno frágil, que no logra con su mayoría, con una alianza con Ciudadanos, que es la fuerza renovadora de derecha, y con otros partidos que, en el caso del PSOE, por ejemplo, se habían abstenido para darle la pasada a Rajoy. Entonces, cuando Sánchez hace esta movida muy rápidamente, ni siquiera consulta algunas figuras del partido, no consulta las bases porque teme que Rajoy llame a elecciones anticipadas, por ejemplo, o que dimita o que haga otra movida a él. Entonces, como que, si se quiere, hablando pronto y mal, le gana la mano. Le gana. Pone la moción de censura, sorprende a todo el mundo y a buscar los acuerdos, porque no era claro, esta fue la incertidumbre. Bueno, ¿quién le iba a seguir y quién no? ¿Quién iba a tener la mayoría? Lo que pasa es que me imagino, cuando hablamos de Pedro Sánchez, estamos hablando del líder del Partido Socialista, bueno, un liderazgo que también ha tenido sus altas y sus bajas. El derrotero, ¿no? De él es para charlarlo después. Es muy interesante, muy pero que en todo caso, para que la gente entienda, era de haber ganado el PSOE las elecciones a las que aludíamos recién, hubiese sido el presidente de gobierno, ¿no? Estaban franca minoría, el PSOE tiene 84 diputados de 350. Claro, pero quiero decir, no es una figura de segundo orden, es uno de los socialistas. Sí. El secretario general hoy en día. Cuando plantea esa moción, no solo gana de mano, sino que también embreta, porque ¿y quién le iba a decir que no a algo que a todas luces lucía como irregular, no? Claro, ahí hablábamos con algunos colegas y amigos, le tiró la chica de Menotti. Dejó a todo el mundo en offside. Claro, él puso la moción de censura Menotti, claro. Y bueno, a ver, ¿quién va a respaldar un gobierno que la justicia acaba de decir que es de un partido corrupto, donde personeros de alto nivel, a nivel autonómico y nacional, están involucrados? Entonces, Podemos directamente dijo, yo apoyo sin dudas. ¿Bien? Claro, Podemos en la izquierda, digamos, más a la izquierda que el PSOE. Claro. Ciudadanos, que es la fuerza derecha que le disputa el espacio a la derecha al PP y que está muy fortalecido en las encuestas, hoy en día, según las encuestas, la fuerza más importante, es el socio del PP en esto, quedó en este offside que decíamos. Entonces, ¿cómo lo asumió Ciudadanos, que finalmente votó contra la censura? Ciudadanos dijo, quiero elecciones anticipadas ya. Claro. Yo apoyo la censura si hay elecciones. ¿Por qué? Porque si hay elecciones ya, es la primera fuerza de gobierno. Del Parlamento. Tenía chances de ganar. Tiene las chances de ganar. Claro. Al PSOE hoy en día no le conviene, a Podemos tampoco le conviene. Entonces se dio la peculiaridad de que, luego de conseguir los apoyos para conseguir la mayoría de la Cámara de Diputados, en particular lo que definió esto fue el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, con sus 5 votos. Cuando se logró eso, Ciudadanos quedó en un, y este es el debate que hay hoy en día en España, en un punto de irrelevancia política cuando era potencialmente el partido más relevante. De poder ser el que gane las elecciones a no pinchar ni cortar. Ahora no pincha ni corta, porque en el gobierno actual no forma parte de la alianza que llevó a Pedro Sánchez, y en la oposición el PP quedó muy desprestigiado y ellos quedaron como que respaldaron en cierta medida. Un dato técnico. ¿Y qué pasa con el presupuesto aprobado? Porque el presupuesto se aprobó bajo otra lógica y correlación de fuerzas. Bien, si me permitís, antes de eso, otra precisión técnica, que es, en España, y esta es un poco
la línea que ha llevado en el tiempo a los parlamentarismos contemporáneos, la moción de censura, cuando uno baja un gobierno, es constructiva. Esto quiere decir, yo no puedo bajar al primer ministro, en este caso el presidente, si no propongo a otro. Por eso es que Pedro Sánchez inmediatamente, cuando cae Rajoy, sube él. Pero sube él porque es el que la propicia. Porque tiene el respaldo, porque la propicia y tiene el respaldo de otros. Podrían haber propuesto a otra persona. Pero bueno, él como es de estas fuerzas que fueron contra Rajoy, la más fuerte, que es el PSOE, bueno, fue él. En otros contextos, la Cuarta República Francesa, por ejemplo, uno podía bajar el gobierno sin proponer a otro. Y eso generaba inestabilidades tremendas. Exacto. Entonces, habiendo entendido eso, tú me preguntabas qué pasa con los presupuestos. Porque digo, como un elemento importante de cualquier gobierno. Esa fue la llave que le permitió a Pedro Sánchez conseguir el respaldo del PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Porque los vascos habían logrado una gran negociación con Rajoy para los presupuestos, donde había una buena cantidad de fondos para el País Vasco y había un aumento de las pensiones a nivel general, que fue también atribuido como una victoria al Partido Nacionalista Vasco. El PP no esperaba, Rajoy no esperaba que se diera vuelta el Partido Nacionalista Vasco. Esa fue la sorpresa. Me van a torcer a mí si yo acabo de arreglar cosas buenas. Muy importante para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro Seguramente Sánchez? También ahí debe influir, me imagino, porque no sigo tan de cerca, el desencuentro entre el gobierno central y los nacionalistas catalanes, de hacer buenas migas con los nacionalistas vascos, ¿no? Ahí pasa que la política española es muy compleja, porque primero tenemos, que es otro sistema institucional, parlamentarismo, algunas bases acá ya fuimos dialogando. Pero por otro lado tenemos las autonomías, tenemos política a nivel local mucho más fuerte que acá. Todo esto se cruza. Ahora el PDeCAT, por ejemplo, de Cataluña, apoyó la censura, a pesar de que estaba muy en contra del Partido Socialista Obrero Español, que apoyó el artículo 155 contra la línea, digamos, de independentista. Exacto. Entonces, se cruzan un montón de Pero factores. está bien, te habías posicionado en los vascos, lo que pasa es que ahí el socialista le hizo una guiñada a los vascos. El socialista le dijo, yo te dejo tal cual, todo lo que ganaste no vas a perder un peso. Un peso, ¿bien? Entonces, frente a la situación de que quedaba como un partido que podría eventualmente respaldar un partido corrupto, o sea, que acaba de ser juzgado por la justicia como el PP, y frente a la certeza de que se iban a mantener los acuerdos, el Partido Nacionalista Vasco, y eso fue lo que todos estábamos mirando en vivo a ver qué decían en el Congreso, decidieron apoyar la censura y con eso se logró la mayoría. Fueron fundamentales esos 5 votos. Esos 5 votos fueron fundamentales porque los otros ya estaban tramitados, si se quiere, ya había acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahora con respecto a eso? Un asterisco, se pone en duda porque el PP mantiene la mayoría en el Senado. Sí, claro. Porque todo esto estamos hablándolo en Cámara de Diputados, porque la peculiaridad del bicameralismo asimétrico español es que la definición del gobierno se dan diputados. Por eso lo que miramos ahora es diputados. Pero también existe una Cámara de Senadores y allí el PP mantiene una fuerza muy importante y ahora emergieron algunas amenazas desde el PP como que iban a ir en contra de su propio presupuesto. Y eso está generando ciertas tensiones, porque obviamente es percibido desde buena parte de la ciudadanía como una venganza, sencillamente un berrinche, digamos. Ya casi suena berrinche, claro. Así lo interpretan muchos analistas. Ya casi en el final. En todo esto, el rey Felipe ni pincha ni corta, ¿no? Es decir, escucha lo que resolvió el Parlamento, le dice chau a Rajoy y le dice hola a Sánchez, ¿no? Es el que hace todas las pasadas y todo esto pasa por el rey, pero de una forma formal. O sea, si ustedes miran la toma de posición de Sánchez, está el rey ahí, está Sánchez, está Rajoy. Bueno, el rey, en realidad, en la definición de los gobiernos en el parlamentarismo español, lo que hace es llamar a algún líder en particular, el que tiene la mayoría, para que busque conformar un gobierno y le da esa potestad y después le proponen, pero no se juega en el ámbito de la realeza esto. En realidad son todas atribuciones más bien formales. O sea que podemos decir que arranca ya como titular, en todo caso le reagendamos y la seguimos, porque esto recién empieza, ¿no? De algún modo. Pedro Sánchez se sale con la suya, digamos, es presidente de España, más tiene unas cuantas fragilidades, ¿no? Tiene la fragilidad máxima que te puedas imaginar. Él llega con una moción de censura, no por una elección, y para los partidos que lo apoyaron sería muy poco costoso hacerle una moción de censura a él. Se podrían dar vuelta rápidamente. Por otros. Porque no necesariamente por decisiones judiciales. No, porque ahora en este preciso momento él está conformando su gobierno, tiene que ver qué tipo de plataforma política va a llevar adelante. Tiene fuerzas muy distintas en el interior de la alianza que le permitieron acceder a la presidencia. Y no olvidemos que Pedro Sánchez es electo presidente con la promesa de ir rápidamente a elecciones. No inmediatamente. Ahí hay un bemol. Rápido es una cosa, inmediata es otra. No se sabe cuán rápido. Entonces, él va a tener que generar políticas. El próximo periodo electoral es en 2020.
Bien. Pero en los parlamentarismos se pueden llamar a elecciones anticipadas. Si Pedro Sánchez quiere hoy, puede llamar a elecciones anticipadas. Pero estamos en el 18, las elecciones van a ser en el 2020, sí. Es razonable suponer que serán en el 19, quizás. Bueno, ahí no sabemos. En realidad, lo que en algún momento fue la postura de Ciudadanos, que era decir, yo te apoyo la moción, pero si me llamás a elecciones ya, eso no va a suceder. La postura del PSOE es, hay que poner un poco de equilibrio acá, un poco de orden en ciertas cosas, claro, y avanzar en algunas leyes más sociales, si se quiere. Sí. Como guiñadas más a su historia. A su historia y a algunos de los partidos que lo acompañan. Pero con un presupuesto hecho desde derecha, digamos. Sí, pero el presupuesto de este año, en 2019, hay otro. No, lo digo porque a lo mejor le puede terminar favoreciendo eso a un gobierno de izquierda. Decir, yo ajusto porque lo resolvieron otros, papá. Eso te da un espacio fiscal para después, si querés, ser un poquito más osado, ¿no? Claro, en 2019 hay que hacer nuevos presupuestos y ahí hay que ver, esa es una de las paradas más difíciles que va a enfrentar si sigue en el gobierno y no llama a elecciones previamente o si no le hacen una moción de censura a él. Así que hoy en día lo que tenemos es inestabilidad, vamos a decir, poca certeza de parte del gobierno y mucha necesidad de generar equilibrio. Bueno, pero sí podemos decir una cosa, al PP le pasa lo que le pasa porque se salió de la norma y cometió corrupción. Eso es indudable. Bueno, eso desde la perspectiva republicana, monárquica, la que quieras, pero democrática y de transparencia, luce como una buena noticia. Eso sin lugar a dudas, y hoy en día, de hecho, como señalabas, renunció Rajoy a la presidencia del PP. Y bueno, se abre un espacio para que revean sus prácticas y hagan una autocrítica. Lo que pasa es que si uno escucha atentamente la renuncia de Rajoy, no hay autocrítica alguna. Claro. Ese es un signo inquietante. No parece que lo empiece abierto al día de hoy. La al menos, autocrítica no solo falta por estas latitudes. Por ahora. No, pues siempre se dice que acá parece que en todos lados, ¿no? Hay que ver cuál es la nueva dirigencia que asume. Pero... Germán Videgain, gracias por el tiempo y bueno, suerte con tu Nacional, ¿no? Sos bolso, ¿no? Sí. Bueno, lo dije al final para que todo lo anterior no tuviera teñido. Para que no cortara.